Próximamente se conocerá en Estados Unidos la sentencia contra el excontralor Carlos Pollitt por sobornos. Señor Pollitt, ¿usted recibió coimas mientras era funcionario de Rafael Correa? La decisión final en el juicio en contra de Carlos Pollitt en Estados Unidos se posterga. Ahora habrá que esperar hasta el 9 de septiembre para conocer cuántos años de cárcel tendrá que pagar el excontralor de Rafael Correa por supuestamente haber recibido $16.5 millones en coimas. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Que clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, porque es simpaticísimo. Belén Enríquez, analista legal, sigue de cerca el juicio en Estados Unidos. El jurado lo encontró culpable de los cargos, o casi todos los cargos que se argumentaban. Todavía no podemos decir que van a estar eliminadas las posibilidades de apelación, pero es la razón por la que es sentenciado, porque ha sido encontrado culpable de los cargos por el jurado. Carlos Pollitt fue sentenciado en Ecuador por el delito de cohecho. Según la justicia, recibió millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht. El ex ejecutivo de esa empresa, José Conceizao Santos, reveló eso. Hubo audios que corroboraron su testimonio. Y ahí me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuenta, ¿no? La Fiscalía de Estados Unidos pide que Pollitt reciba una condena de entre 19 y 24 años de prisión. Lo acusa de haber lavado al menos $11.1 millones en ese país, dinero que supuestamente es producto de coimas. Empieza el gobierno argumenta que puede ser de 235 meses, que es lo que ellos están pidiendo. Pero la Corte hasta puede darle el estatutorio, el máximo permitido por el estatuto, o puede poner todos los cargos uno encima de otro dependiendo. Las autoridades judiciales en Estados Unidos argumentan que Pollitt armó una estructura para lavar dinero. Según la fiscalía de ese país, él era el líder y utilizó incluso a su hijo John Pollitt para cometer delitos. Hace justicia a la lucha de la sociedad ecuatoriana por desenmascarar a la corruptela. Hace justicia a la tarea de la Comisión Nacional Anticorrupción. La defensa del excontralor de Rafael Correa asegura que el monto que Pollitt recibió por coimas no supera los $10 millones y que solo lavó en Estados Unidos 5.3. No niegan que hubo un delito. Y los mismos fiscales de Miami que procesaron a Carlos Pollitt buscan llevar a los tribunales a su hijo John Pollitt. El pasado 5 de septiembre, Michael Berger y Jill Simon presentaron una acusación reservada contra el hijo del excontralor por 6 cargos de conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Se trata de los mismos delitos por los que su padre es juzgado. Justicia de Estados Unidos procesa a John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt. La noticia se conoció la tarde de este lunes, 9 de septiembre de 2024, en la audiencia de lectura de sentencia del exfuncionario, la cual se difirió para el 27. La justicia de Estados Unidos presentará cargos penales en contra de John Pollitt Esteves, hijo del excontralor Carlos Pollitt Facchioni, también procesado en ese país. La noticia se conoció la tarde de este lunes, 9 de septiembre de 2024, en la audiencia de lectura de sentencia contra el exfuncionario. Dicha diligencia se instaló en Miami a las 13:30, hora de Ecuador, pero se difirió para el 27 de septiembre de 2024, a las 9. Esto es porque la Fiscalía de Estados Unidos le comunicó a la jueza Kathleen Wellian, de la Corte del Distrito Sur de Florida, que habían ya procesado al hijo del excontralor y que con el fin de precautelar que no se deshiciera del patrimonio que se adquirió con los sobornos, le pedían que en la sentencia se incluyera una medida cautelar de congelamiento y prohibición de enajenar bienes, explicó el abogado ecuatoriano Felipe Rodríguez, quien estuvo presente en la audiencia. Por ser un tema nuevo que acaba de surgir, la audiencia se movió para el 27 de septiembre. Ahí la jueza, en sentencia, además de decir cuál será la pena para Carlos Pollitt, debe pronunciarse sobre los bienes de John Pollitt, recalcó Rodríguez. El Universo verificó la existencia de un proceso en contra de John Pollitt en el sistema del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el caso está sellado al público. Seguimos con las noticias. Presidente Daniel Noboa se reúne con inversionistas canadienses. En la primera cita, el mandatario dialogó con el vicepresidente de Banca Corporativa y de Inversiones de BMO Capital Market, Asko Bryson. Los dos conversaron sobre las oportunidades de inversión de firmas canadienses en el sector energético, infraestructura, minería y agricultura de Ecuador. En la reunión también se topó el tema de la seguridad pública. Según la presidencia, Bryson manifestó que el presidente demuestra avances para restaurar la seguridad, con decisiones duras pero en beneficio de la gente. Noboa también se reunió con representantes de Dune Precious Metal, una empresa minera internacional con operaciones en Bulgaria, Serbia y Ecuador. Esta empresa, en 2023, adquirió la concesión del proyecto minero Cristal en Azuay. La inversión de ese proyecto es superior a los $400 millones. En la cita se abordaron los avances del proyecto y temas clave para el país.
David Wright, CEO de Dun de Precious Metal, habló de la situación energética del país y sugirió la posibilidad de utilizar energía renovable en la ejecución del proyecto para fortalecer la sostenibilidad. Otra reunión que tuvo el presidente Noboa fueron con el director senior de Desarrollo de Negocios Globales de Canadian Commercial Corporation, Wilson Pierce. Esta es una empresa pública, responsable ante el Parlamento canadiense a través del Ministerio de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico, que facilita la adquisición de productos y servicios de proveedores canadienses en el marco de una relación de gobierno a gobierno. Seguimos con las noticias. En Babahoyo, el presidente Noboa entregó créditos para los transportistas. Muchos han pasado por aquí sin escuchar sus problemas, dijo el presidente Daniel Noboa a los transportistas. Hasta gobiernos liderados por banqueros les respondieron con silencio, con golpes y con vías cerradas. Nosotros les respondemos con acciones, con obras, con realidades. Muchos han pasado por aquí, tomando decisiones sin antes acercarse a ustedes, sin entender cuáles eran sus problemas, solo rechazándolos y haciéndolos quedar como los malos de la película. Mejorar sus unidades o comprar nuevas resultaba complicado para los dueños de buses y otros vehículos pesados. Ahora podrán hacer dicha inversión con créditos de Ban Ecuador. Con el crédito que obtuve realicé mejoras en mi unidad de trabajo para poder ofrecer un mejor servicio. Hay dos segmentos. El primero, denominado Impulso Transporte, con créditos de hasta $20,000 para financiar el capital de trabajo con plazos hasta 5 años. Y el crédito Ban Transporte, con montos hasta $150,000 para la compra de nuevas unidades y 7 años plazo. Nosotros entendemos que todo el sector del transporte tiene un problema en las vías de seguridad y hemos establecido esta mesa para, con su retroalimentación y con su conocimiento de las vías y dónde ocurren los mayores problemas, nosotros poderlos resolver. Aprovechen esta oportunidad, renueven sus flotas y llevemos al Ecuador hacia uno con transporte fuerte, seguro y equipado. Tienen mi compromiso personal, no solo de este gobierno, de que lucharemos todos los días por la seguridad de los transportistas. Hasta el momento el gobierno ha entregado 1.5 millones en créditos de Ban Ecuador. Esta vez el presupuesto destinado a la transportación es de $30 millones. Reúne la Comisión de Fiscalización para resolver cómo proceder respecto de la sentencia judicial que les obliga a retomar el trámite de 3 juicios políticos y a abocar conocimiento del juicio a la fiscal. En efecto, en los próximos minutos conoceremos cuál es la decisión que toma la Comisión de Fiscalización y cómo procederá respecto de esta sentencia que les obliga a sacar del archivo a 3 juicios políticos en contra de exministros del anterior gobierno. Además, esta misma noche la Comisión de Fiscalización, como tú ya lo decías, abocará conocimiento del juicio político en contra de la fiscal general del Estado. ¿Qué hacer? Todavía el camino no está claro, hay diferentes posiciones al respecto. La sentencia judicial que dispone a la Asamblea a retomar 3 juicios políticos que fueron archivados mantiene divididas las posiciones entre los legisladores. Sin embargo, la decisión está en manos de la Comisión de Fiscalización. Para eso se reunirá a las 21 horas de este lunes, aunque no tienen claro cómo procederán. Dependerá de lo que la Comisión en el Pleno pueda decidir. Hay quienes dicen que simplemente se debe respetar la sentencia y el orden de prelación de los juicios y con ello tratar el de la fiscal general. Lo que tiene que ocurrir es que mediante el orden de prelación, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, primero el juicio de la señora fiscal, después acatando la sentencia, los juicios del exministro Lazo y terminando con el que corresponda, que es el de la señora Palencia. Jorge Peñafiel de Construye discrepa. Cree que la sentencia del juez es clara y de cumplimiento obligatorio, por lo que la comisión debe iniciar por los 3 juicios archivados. Nos guste o no, vivimos en un Estado de Derecho. Esté bien o esté incorrecta la sentencia, tenemos que cumplir con lo que dice la sentencia. La asambleísta Gisela Garzón es la proponente del juicio a Diana Salazar. Insiste en que la sentencia del juez es ilegítima y que la Asamblea debe esperar primero el pronunciamiento de la Corte Constitucional para proceder. No solo que se abuse en términos de una sanción económica, sino que además se está desconociendo una sentencia de Corte Constitucional que es mandatoria para el juez, para los asambleístas, para la Corte Nacional, es decir, la Corte Constitucional es la única instancia que interpreta, nadie más. Mientras esto ocurre, se acumula la multa que el juez impuso a los integrantes de la Comisión de Fiscalización el pasado viernes por cada día que se demoren en cumplir con la sentencia. Y autoridades del gobierno analizarán ajustes al plan de seguridad en las vías que incluya iluminación en varias carreteras. Según los transportistas, las pérdidas por la inseguridad ascienden a $12 millones mensuales.
El gremio de transportistas pesados aún siente preocupación por la situación de algunas vías del país debido a los continuos reportes de robos, asesinatos y secuestros en los últimos meses. Frente a esta problemática, la Mesa Técnica de Seguridad, integrada por autoridades del gobierno, anunció que se está tomando medidas correctivas. Una de estas es mejorar la iluminación en las carreteras, ya que la inseguridad está migrando a otras zonas, como la región del Empalme. Bueno, la zona del Empalme, la conexión con Manabí, porque lamentablemente la inseguridad migra, pero se están tomando medidas complementarias, como por ejemplo ya terminar la iluminación del anillo vial de Quevedo, por ejemplo, terminar la iluminación de la vía perimetral. Las pérdidas que han tenido los transportistas por diferentes actos de inseguridad llegan a los 12 millones de dólares. Ante esto, se ha destinado una inversión de 6 millones de dólares para la compra de patrulleros que recorrerán las carreteras más peligrosas del país. Asimismo, se han realizado 3.518 operativos CAMEX, en los cuales han sido retenidas 416 personas por portar armas, drogas y contrabando de combustible. Sin embargo, las autoridades no han precisado cuánto ha sido la reducción de los índices de violencia en las carreteras hasta la fecha. Se ha reducido, pero no estamos contentos con esa cifra y estamos trabajando para reducir más. Cifras no le puedo decir un porcentaje, lo que sí le digo es que no solamente hemos visto la reducción de los delitos de robo, de muerte, también hemos evitado extorsiones. Finalmente, la Mesa Técnica de Seguridad aseguró que los operativos continuarán en diferentes jornadas, con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías y prevenir que miles de transportistas sean víctimas de delitos durante sus jornadas de trabajo. Seguimos con las noticias. Tribunal negó apelación al habeas corpus correctivo en favor de Jorge Glass. La defensa del exvicepresidente pedía una medida alternativa a la prisión que mantiene para que reciba atención a sus dolencias físicas y psicológicas. Los jueces de la Sala de Apelación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte del Guayas resolvieron negar la apelación presentada dentro del habeas corpus correctivo en favor del exvicepresidente Jorge Glass. El tribunal estuvo compuesto por los jueces Jorge Alejandro Lindao, Nancy Vera y Carlos Pinto. En el fallo, los magistrados exponen que la parte accionante accionó el habeas corpus correctivo, con la finalidad de que se disponga como medida de reparación que Glass sea trasladado al domicilio de su madre y que en su escrito de desistimiento lo hicieron de una solicitud de traslado a la cárcel 4 de Quito, que no se encuentra incorporada en la demanda inicial. Este petitorio resulta inoficioso, ya que como se ha manifestado en líneas anteriores el traslado a la cárcel 4 de Quito no ha sido solicitado en la demanda y mucho menos ha sido una pretensión, refiere el texto. En tanto, el viernes, 23 de agosto pasado, en Guayaquil, se dio la diligencia en la que se escucharon los argumentos que mantiene la defensa de Glass para pretender que se le defina una medida alternativa a la prisión que mantiene y así pueda salir de la roca para hacerse atender de sus dolencias físicas y psicológicas. Andrés Villegas, abogado del correísta sentenciado por asociación ilícita, en el caso Odebrecht, y cohecho, en el caso Sobornos 2012 a 2016, aseguró que en la cárcel en la que está su cliente no se le estarían dando los cuidados médicos ni existirían los especialistas adecuados para las dolencias preexistentes de Glass. Por ello se solicitó la entrega de una medida cautelar, como el arresto domiciliario, o que se contemple el traslado a la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de la capital. Durante la diligencia, el juez Lindao aclaró que esta audiencia no es vinculante, pues la norma establecería que las acciones constitucionales que vienen por apelación, como en este caso, se deben resolver en mérito de los autos y sin mediar audiencia. A finales de junio, el juez Patricio Vidal, de la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias de Guayaquil, en primera instancia decidió negar el habeas corpus solicitado. Esa resolución fue apelada por la defensa de Glass. Caterina Mazón, abogada del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, en la audiencia de apelación defendió el fallo de primera instancia que negó el habeas corpus y aseguró que la cifra de atenciones médicas para Jorge Glass alcanzarían las 99, entre abril y agosto pasados. La representante del SNAI sostuvo que la defensa de Glass estaba desnaturalizando el objetivo del habeas corpus, ya que mediante una acción constitucional se estaría buscando que se reforme una orden de prisión dictada por un juez penal, se defina en su lugar una medida alternativa, como arresto domiciliario, y que se lo cambie de la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la cárcel 4, en Quito, potestad propia del SNAI. En más noticias. Vicepresidenta Verónica Abad sale finalmente de Israel por conflicto bélico y se dirige a Turquía. Se prevé que la tarde de este 9 de septiembre, la vicepresidenta Verónica Abad llegue a Ankara, la capital de Turquía, como se había dispuesto en un decreto presidencial. Casi un mes después de la emisión del decreto ejecutivo número 353, finalmente la vicepresidenta Verónica Abad viajó este 9 de septiembre hacia Turquía, debido a la crisis en el Medio Oriente. La vicepresidenta funge como embajadora de paz de Ecuador en el conflicto de Israel con la agrupación irregular Hamás, en Gaza. Pero,
las tensiones entre el ejército israelí y Hamás, además de la intervención de Hezbollah, han escalado en las últimas semanas. Por ello, se dispuso el traslado de Abad, lo cual no se había cumplido hasta este lunes. En un corto video difundido por la vicepresidencia, se observa a Abad al pie de un avión y donde indica que llegaría a Ankara, capital turca, la tarde este mismo lunes. Abordando el avión hacia Ankara, les estaremos dando noticias cuando lleguemos, en cumplimiento de nuestro decreto, dijo Abad, brevemente en el video. El viaje de Abad hacia Turquía ocurre luego de que la propia canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld estuvo en Israel, cumpliendo varias actividades protocolarias, pero que no incluyeron una reunión con la vicepresidenta. Abad, que viajó a Israel en diciembre de 2023 y también por decreto presidencial, ha mantenido un pulso político con el mandatario Daniel Noboa. A mediados de agosto, por ejemplo, Noboa tildó de traición la denuncia de la vicepresidenta Abad, quien acusó al mandatario de violencia de género ante el máximo tribunal electoral con miras a inhabilitarlo para el cargo. Lucharemos contra esta traición a la voluntad del pueblo, y ténganlo por seguro, nos encontraremos en las urnas, escribió Noboa en un comunicado difundido en sus redes sociales. En su reclamo, la vicepresidenta pidió suspender a Noboa de su cargo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 4 años. La denuncia de Abad llegó pocos días después de que Noboa fuera proclamado por su partido ADN para la reelección en los comicios generales de febrero de 2025. En esta ocasión, su binomio vicepresidencial será María José Pinto, actual secretaria del programa Crece sin Desnutrición Infantil. Precisamente, aún resta la duda si Noboa dejará en el poder a Abad, como determina la Constitución, cuando él se dedique a la campaña electoral para optar por la reelección presidencial. En más noticias. Vamos a El Salvador, donde el director de la policía y líder antipandillas, Mauricio Arriaza, murió en un accidente de helicóptero mientras se trasladaba a un banquero prófugo capturado en Honduras. El presidente Nayib Bukele anunció una investigación internacional, subrayando que el suceso no debe ser considerado solamente un accidente. Arriaza, quien lideró la lucha contra las pandillas en el país desde marzo del 2022, fue elogiado por Bukele como un héroe nacional e incorruptible. En México, la presidenta de la Corte Suprema denunció un intento de demolición del Poder Judicial. Esto luego de que la polémica reforma judicial fuera aprobada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y el Senado. La nueva reforma constitucional ha provocado el choque de poderes en México. La presidenta de la Corte Suprema denunció un intento de demolición del Poder Judicial. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz. La legisladora llamó a los poderes del Ejecutivo y Legislativo a escuchar los distintos puntos de vista acerca de la polémica reforma judicial, misma que propone la elección popular de jueces y magistrados. Esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la Corte Suprema que no bloquee la enmienda. La presidenta de la Corte, Norma Piña, decidió consultar a sus colegas sobre la posibilidad de frenar la reforma, la cual avanza en el Congreso y fue aprobada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y el Senado. Además, López Obrador criticó esta decisión. Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución. En las calles de la Ciudad de México, miles de trabajadores judiciales rechazan la iniciativa y ya se cumplen varias semanas desde que empezaron una huelga. El mandatario López Obrador mantiene un constante desacuerdo con la Corte Suprema, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad. Al oficialismo solo le faltaría un voto en el Senado para lograr los 2/3 necesarios para aprobar reformas constitucionales.